Buen día, compatriotas, hermanos y hermanas de nuestro estado Bolívar. Igualmente queremos saludar a nuestros compatriotas de la hermosa, heroica y bolivariana Venezuela. Gracias por acompañarnos en esta emisión de Parlamento Abierto, una voz del pueblo en revolución, un programa que transmitimos desde Ciudad de Guayana, en el estado Bolívar, exactamente la República Bolivariana de Venezuela, a través de la voz de Guayana 89.7 FM, sonido de la revolución, que también se retransmite mediante nuestra emisora hermana, la Radio del Sur, para escuchar los latidos de la Patria Grande a través de sus distintos diales que están ubicados en todo el territorio de la República Bolivariana de Venezuela. Gracias por acompañarnos en esta emisión número 713 de Parlamento Abierto. Por cierto, vamos a comenzar el programa el día de hoy reconociendo a nuestro pueblo ante lo que es la expresión de conciencia demostrado a través de un evento electoral, la escogencia de los candidatos y las candidatas del Partido Socialista Unido de Venezuela, quienes van a participar en la mega o macroelección que se realizará el día 21 de noviembre de este año 2021. Allí, en cada uno de los centros electorales que se dispusieron para la expresión del pueblo, se escogieron desde la voluntad, el criterio del poder popular, militante del Partido Socialista Unido de Venezuela, a los candidatos y candidatas a las gobernaciones, pero también a las alcaldías que van a participar, ya les decía, en ese evento de noviembre de este año. Participó de acuerdo con la información suministrada por el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, la cantidad de más de 3.500.000 militantes quienes estuvieron hasta altas horas de la noche e incluso hasta el día o comienzo del día 9 de agosto haciendo uso de esa invitación y demostrando lo que es la militancia activa de quienes forman parte de esta estructura del partido organizado como una organización política, el Partido Socialista Unido de Venezuela. El primer vicepresidente de la organización informó sobre los primeros resultados, que son ya candidatos y candidatas a las gobernaciones de varios estados donde ya es irreversible el resultado. Y por eso es importante hacer mención de quienes de alguna forma ya son candidatos y candidatas del PSUE para esas elecciones, dado esos resultados irreversibles. Me refiero para la alcaldía de Caracas, nuestra camarada Carmen Meléndez, para Anzoátegui, Luis Marcano, para Barinas, Argeni Chávez, para Carabobo, Rafael Lacaba, para Falcón, Víctor Clar, para el estado Guárico, José Vázquez, para el estado Lara, Adolfo Pereira, para la gobernación de Mérida, Jason Guzmán, para la gobernación de Miranda, Héctor Rodríguez, para Portuguesa, Antonio Cedeño, para Táchira, Freddy Bernal, para el estado Yaracuy, Julio León Heredia, para el estado Zulia, Omar Prieto, para Delta Macuro, Liseta Hernández y para La Guaira, José Terán. Esas son las primeras informaciones que tenemos en cuanto a estas candidaturas que son definitivas para participar en las elecciones del 21 de noviembre próximo de este año con respecto a las gobernaciones de los estados. Está pendiente completar el número de candidatos y candidatas cuando definitivamente ya las cifras sean las que indiquen quién ha sido el candidato o la candidata que le corresponde ser la representación del PSUV para esas elecciones. Además, pendiente para el día de hoy posiblemente
se expresen los candidatos y candidatas, o se informe sobre los candidatos y candidatas a las alcaldías en todo el país. Está, de alguna forma, saben ustedes que para las elecciones del 21 de noviembre también van los concejales y concejalas, pero la consulta del PSUV fue solamente gobernadores, gobernadoras, alcaldes y alcaldesas. De tal forma que, primero que todo, es expresar, lo que queremos es expresar un reconocimiento al pueblo venezolano como en esta ocasión militante de una organización política, el Partido Socialista Unido de Venezuela, quienes acudieron al llamado para, como debe ser, expresar sus criterios sobre los candidatos y candidatas a tan importante evento electoral del día 21 de noviembre de este año 2021. Por eso, desde acá no podíamos más que hacer mención y abordar, aunque sea brevemente, este tema que cubre lo que siempre se ha aspirado, la forma de expresión como uno de los elementos de expresión de la democracia directa, las elecciones de los candidatos de base de las organizaciones políticas. El presidente de la República, Nicolás Maduro Moro, hizo mención cuando, mediante una rueda de prensa, habló sobre el tema, sobre lo que es la posibilidad de una reforma de la ley electoral a los fines de que nos obliguemos todos y obliguemos a todas las organizaciones políticas a realizar eventos de esta naturaleza para de manera abierta, con el poder popular, puedan escoger a sus candidatos y a sus candidatas desde allí, desde las bases comunitarias, y de esta manera sea la expresión del mismo pueblo. Por eso es tan importante este evento y queríamos hacer un reconocimiento al pueblo. Por otro lado, fíjense ustedes, han concluido las Olimpiadas Tokio 2020, que nos han dejado un buen sabor con respecto a los resultados y fundamentalmente lo relacionado con el resultado de Venezuela, cuando obtuvimos a través de Yulimar Rojas una medalla de oro más 3 medallas de plata en halterofilia, 2 de ellas, y en lo que es el BMX, ciclismo estilo libre, que se consiguió otra medalla de plata. Una de las mejores, o mejor dicho, para ser más claro y preciso, la mejor actuación o participación de Venezuela en Olimpiada alguna desde toda la historia de nuestra participación. Y eso es valorable por el esfuerzo que han hecho nuestra compatriota y nuestros compatriotas para lograr para Venezuela, con su esfuerzo, con su empeño, con su constancia, con su disciplina, esas medallas, esas 4 medallas tan importantes que han dejado muy bien ubicado a nuestro país en el medallero olímpico internacional. Fíjense que quería compartir con ustedes una información sobre el medallero histórico que Venezuela ha obtenido con su participación en Olimpiadas. Ya sabemos, y el importante es también el puesto que ocupó Venezuela en esa Olimpiada. Por curiosidad estuve investigando y el resultado quiero compartirlo con ustedes. Por ejemplo, Venezuela participó el año 1952, obtuvo las primeras medallas. En Helsinki, que fue una medalla de bronce, ocupó el puesto número 40. En Roma, el año 1960, obtuvo otra medalla de bronce, ocupó el puesto número 41. En México, el año 1968, fue cuando se obtuvo aquella esplendorosa medalla de oro por parte de Morochito Rodríguez, Francisco Morochito Rodríguez, y Venezuela en esa ocasión ocupó el puesto número 30. Hago también una observación importante, una acotación. Nuestra hermana República de Cuba, en México, el año 1968, ocupó el puesto 31 con 4 medallas de plata, después de Venezuela. Fíjense ustedes, después de Venezuela, 4 medallas de plata, pero Venezuela obtuvo una medalla de oro. En Montreal, el año 1976,
Venezuela obtiene una medalla de plata y ocupó el puesto número 34. En esta ocasión, la hermana República de Cuba ocupó el puesto número 6, con 4 medallas de plata y 3 de bronce. En Moscú, el año 1980, Venezuela obtuvo una medalla de plata y ocupó el puesto número 32. En esa ocasión, la hermana República de Cuba ocupó el puesto número 4 con 8 medallas de oro, 7 de plata y 5 de bronce. Fíjense ustedes el crecimiento de Cuba frente a esta situación, incluso el bloqueo de carácter criminal que también han ejercido contra Cuba, y sin embargo en el deporte se concentraron todos sus esfuerzos. En nuestro país 32, Cuba fue el número 4. En Los Ángeles obtuvimos 3 medallas de bronce en el puesto número 40. En Barcelona, el año 1992, Venezuela obtuvo una medalla de oro y el puesto número 34. En esa ocasión, Cuba ocupó el puesto número 5 con 14 medallas de oro, 6 de plata y 11 de bronce. Hago esto porque queremos valorar a ese pueblo cubano, a esos hermanos cubanos con quienes hemos compartido esfuerzos, con quienes hemos compartido momentos difíciles, momentos complejos. Sin embargo, siempre nos han ayudado, siempre con nosotros hemos tenido un soporte y fundamentalmente una complementariedad en cuanto a esa relación de solidaridad y de hermandad entre Cuba y Venezuela, que ha sido muy histórico. Continúo señalando ese medallero histórico de Venezuela con respecto a los Juegos Olímpicos. En Atenas, el año 2004, ya en la Revolución Bolivariana, Venezuela obtuvo 2 medallas de bronce, pero el puesto fue el 68. En Pekín, el año 2008, Venezuela obtiene una medalla de bronce y ocupó el puesto número 80. En Londres, el año 2012, obtiene Venezuela su medalla de oro. Recordemos, Limardo fue exactamente quien obtuvo esa medalla de oro y ocupamos el puesto número 50. En Río de Janeiro se lograron 2 medallas de plata y una medalla de bronce. Una de esas medallas de plata, recordemos, fue de Yulimar Rojas. Y el puesto que nos correspondió en esa ocasión en el medallero fue el puesto número 62. Ustedes puedan pensar, bueno, Venezuela está más lejos que los primeros puestos en las Olimpiadas iniciales en México, que ocupó el puesto número 30, en Montreal el 34, en Moscú el 32. Claro, en esa ocasión menos países obtenían medallas, pero con el crecimiento del número de países que obtienen medallas, por eso nos encontramos ahora que a partir del año 2004 Venezuela ocupa puestos como de 68, 80 y 52 y hasta de 62 en Río de Janeiro, porque muchos países han estado obteniendo más medallas y eso hace que estemos un poco más lejos con respecto a la posición en el medallero. Pero fíjense ustedes que ya en las finalizadas Olimpiadas de Tokio 2020 obtuvimos una medalla de oro, 3 medallas de plata y Venezuela ocupó el puesto número 46, por encima de muchos países que son incluso potencias, pero ocupamos un puesto excelente con respecto al medallero y eso hay que reconocerlo. No cualquier país obtiene el puesto que obtuvo Venezuela. Y fíjense que es tan así que con respecto a los países latinoamericanos y caribeños nos encontramos con la siguiente relación. Brasil obtuvo, es el de los países latinoamericanos y caribeños, ocupa, por decirlo de alguna manera, el primer puesto, con 7 medallas de oro, 6 de plata y 8 de bronce. Ocupó el puesto número 12 en el medallero total final. Cuba también obtuvo 7 medallas de oro, 3 de plata y 5 de bronce, ocupando el puesto, ya les decía anteriormente, número 14. Ecuador obtuvo 2 medallas de oro, una de plata y con eso ocupó el puesto número 38, a pesar de haber obtenido 2 medallas de oro y una de plata. En tanto que Venezuela, en el 4.º lugar en Latinoamérica y el Caribe,
obtuvo la medalla de oro con 3 de plata y el puesto número 46. Por eso les decía, este puesto 46, un poquito más adelante que Ecuador, son unos puestos de los países que de alguna forma tienen unos resultados excelentes. Puerto Rico le sigue a Venezuela. Puerto Rico obtuvo una sola medalla, que fue una medalla de oro, y el puesto que le correspondió al 63. Colombia no obtuvo medalla, obtuvo solo 4 medallas de plata y una de bronce, y con esto Colombia queda en el puesto número 66. Venezuela, cuarto lugar del medallero de los países latinoamericanos y caribeños, después de Brasil, después de Cuba y Ecuador. Por eso quería resaltar estos resultados, dado que aún tenemos a compatriotas que fomentan tipos de críticas e incluso señalan que Venezuela debió llevar mayor cantidad de deportistas para esos Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Pero se les olvida, o se hacen los olvidadizos, de que Venezuela está en una condición especial, tanto como Cuba, condiciones extraordinarias que no las tiene Ecuador, que no la tiene Brasil, que no la tiene Puerto Rico, tampoco la tiene Colombia. Y hemos logrado, en el caso de la hermana República de Cuba, el puesto número 14 y Venezuela el puesto número 46, en situaciones extraordinarias de bloqueo, de asedio, de medidas coercitivas unilaterales, haciendo los mayores esfuerzos para que nuestros muchachos estén también en las mejores condiciones allá en la Villa Olímpica. Tanto es así que el camarada Diosdado Cabello informó que para lograr todos los uniformes de nuestros muchachos y muchachas fue necesario hacer miles de peripecias para que ellos les llegue su uniforme, que le llegaron allí en Tokio. Le llegaron en Tokio, no fue posible que le llegaran a Venezuela, imposible. Y a través de los mecanismos que se dispusieron, le llegaron fue en Tokio esos uniformes a nuestros muchachos y muchachas, solamente para exponer un elemento que sirve de referencia para expresar la diferencia con respecto a otros países que obtuvieron también, y le reconocemos, su puesto en el medallero total con respecto a estas Olimpiadas Tokio 2020, a nivel universal, pero también América Latina y el Caribe. Es importante esto porque al fin y al cabo los muchachos hay que hacerles su reconocimiento, fundamentalmente por el hecho de que no es cualquier cosa obtener medallas de oro, de plata y participar en ese podio cuando escuchamos, como lo hizo Yulimar, el himno nacional de nuestra República Bolivariana de Venezuela, que todos la disfrutamos, que todos y todas lo vivimos con mucha fuerza, con mucha emoción. Bueno, con estos comentarios sobre el evento electoral, sobre lo que tiene que ver con fundamentalmente este resultado de las Olimpiadas, elemento que quería incorporar haciendo el análisis, más allá de lo que vemos habitualmente, sobre los resultados y principalmente reconociendo el esfuerzo de nuestros muchachos y de nuestra muchacha, de todos los que participaron en ese evento tan importante, que nos permite visualizar las perspectivas de los próximos Juegos Olímpicos que se van a realizar en los próximos 3 años. Estamos hablando del 2024. 3 años es allí, a la vuelta de la esquina. Y de una vez por todas, el presidente Nicolás Maduro solicitó hacer todos los esfuerzos ya y concentrarnos en lo que tiene que ver con Francia 2024. Y de esta manera obtener los mejores resultados incluso de estos muchachos y muchachas que participaron en Tokio 2020. Eso tiene mucho valor, eso tiene de verdad un peso específico muy grande y creo y tengo la esperanza y las perspectivas y la convicción de que en 2024 Venezuela se va a elevar inmensamente en cuanto al cuadro de medallas olímpicas
que estamos llamados evidentemente a demostrar la gran potencialidad, el gran talento y la virtuosidad de los venezolanos y las venezolanas. Les recuerdo que estamos compartiendo Parlamento Abierto, una voz del pueblo en revolución. Exactamente nuestro programa número 713. Y de esta manera hemos hecho comentarios tan importantes relacionados con los eventos que de alguna manera nos llenan de mucho regocijo, de mucho orgullo y de mucha conciencia, fundamentalmente. Y por eso el día de hoy también, como siempre, quería resaltar el tema de cómo vamos con la pandemia COVID-19 en Venezuela. Seguimos con el mecanismo 7+7, que ha sido un mecanismo, ha sido un modelo, pudiésemos decir, que nos permite ir controlando y flexibilizando y también radicalizando la forma de manejarnos con respecto a la COVID-19. En este sentido, fíjense ustedes que Venezuela continúa mostrando resultados interesantes con respecto a la COVID-19. Mientras que se han disparado indicadores en otros países, en Venezuela estamos uniformes. Seguimos con que Estados Unidos es el que tiene la mayor cantidad de contagios desde el punto de vista cuantitativo a nivel mundial, con más de 35.760.000 de contagiados y más de 616.000 fallecidos, con una relación de contagiados por millón de habitantes en Estados Unidos de 109.368 contagiados por millón de habitantes, más de 100.000, y de fallecidos por millón de habitantes 1.886 personas que han fallecido atribuibles a COVID-19, atribuibles al SARS-CoV-2. Está muy cerca, por cierto, con respecto a esa relación de contagiados por millón de habitantes. Argentina tiene 111.000, un poco más que Estados Unidos en cuanto a la relación de contagiados por millón de habitantes. Argentina, con más de 5 millones de contagiados, tiene 111.531 contagiados por millón de habitantes, más que los Estados Unidos. Y la cifra de fallecidos en Argentina pasó de 107.000, lo cual muestra una relación de fallecidos por millón de habitantes de 2.387, mayor que los Estados Unidos, un poquito menos de Brasil, que tiene 2.694, cuando Brasil ha pasado de más de 500.000 fallecidos y más de 20 millones de contagiados. De tal forma que están muy cerca esos países. Por otro lado, fíjense, Colombia, por ejemplo. Colombia tiene más de 4.800.000 contagiados, con una relación de contagiados por millón de habitantes de 96.779. Y ya Colombia tiene más fallecidos que Argentina, 122.458 para el 8, estoy hablando de unas cifras, unos indicadores del 8 de agosto, el lunes 8 de agosto del año 2021. Estoy hablando del domingo 8 de agosto. Y Colombia tiene 2.449 fallecidos por millón de habitantes, más que Argentina y un poco menos de Brasil, tiene más que Estados Unidos incluso. Pero hay algo interesante que ha pasado con Perú. Perú tiene más de 2 millones de contagiados, con una contagiosidad por millón de habitantes de 66.417. Pero Perú tiene, fíjense compatriotas, 196.950 fallecidos. Esas son al día domingo 8 de agosto, 196.000, casi 197.000 fallecidos, lo que da una cifra de 6.154 fallecidos por millón de habitantes. O sea, una alta mortalidad, una alta letalidad, también como llamamos en medicina, con respecto a 1 millón de habitantes. O sea, el riesgo de fallecer en Perú es elevadísimo.
de los contagiados por el SARS-CoV-2. En tanto que le seguiríamos, pudiésemos decir de alguna forma, Brasil con 2.694 por millón de habitantes fallecidos. Es una cifra sumamente elevada. En tanto que, fíjense, por ejemplo, Cuba tiene 298 fallecidos por millón de habitantes, con un rango, un valor cuantitativo de 3.438 fallecidos en Cuba, ¿no? En tanto que Venezuela solamente tiene 123 fallecidos por millón de habitantes. Venezuela tiene 3.694 para el día domingo 8 de agosto, 3.694 fallecidos, lamentablemente. Pero la relación de fallecidos por millón de habitantes de Venezuela es 123, por debajo de Cuba, que tiene 298, y por debajo del resto de los demás países que han sido de alguna forma comparados en este cuadro. Venezuela tiene 312.115 contagiados para el día 8 de agosto, poco menos que Cuba, que reporta 458.219, pero la relación de contagiados por millón de habitantes de Cuba es de 39.845, en tanto que Venezuela es de 10.403, casi es un tercio prácticamente de lo que tiene Cuba con respecto a la relación de contagiados por millón de habitantes. Y así, otros países que comparamos, Chile, Ecuador, Bolivia, tal como lo ven ustedes, pero lo más resaltante son las cifras de cómo Venezuela se encuentra con una relación de contagiados por millón de habitantes y relación de fallecidos por millón de habitantes muy por debajo del resto de estos países que estamos comparando. Es muy importante esto porque insistimos en señalar, es el producto de las medidas que se adoptaron oportunamente y de manera decidida, pero más que todo por el pueblo. El pueblo que ha sido disciplinado y ha seguido las indicaciones a los efectos de evitar el contagio, prevenir el contagio con las medidas que ya conocemos todos y todas. Y las cifras que les doy, que sean de alguna forma dentro del contexto de la crisis, la dificultad y la pandemia, que nos genere algún grado de reconocimiento, pero también de optimismo para seguir adelante. En Venezuela es muy importante señalar que se está haciendo grandes esfuerzos por incrementar la posibilidad de la accesibilidad a las vacunas. De hecho, es tan así que quería mencionar rápidamente lo que tiene que ver con las inmunizaciones, lo que tiene que ver con las vacunas, dado que en el mundo, para el día domingo 8 de agosto, se habían aplicado más de 4.340 millones de vacunas. Más de 4.340 millones de vacunas a nivel mundial. Y hice una investigación de unos 10 países que son los que tienen el mayor número de aplicación de vacunas. Estamos hablando de China, los 10 primeros países, China con 1.700, un poco más de 1.770 millones, India con más de 506 millones, Estados Unidos con más de 350 millones, Japón con más de 99.650.000, Alemania con más de 94 millones, casi 95 millones, Reino Unido con 87 millones, Francia con 76.6 millones, poco más de 76.6 millones, Turquía con más de 76 millones, tenemos a Indonesia con 74.600.000, un poco más de esa cifra, y México con más de 71.6 millones de vacunas aplicadas en esos países. En total, cuando sumamos esta cantidad
de vacunas aplicadas en estos 10 países, nos encontramos con 3.208 millones, un poco más de 3.208 millones de vacunas aplicadas en 10 países en el mundo. En 10 países en el mundo. Esto representa 74% de todas las vacunas aplicadas en el mundo, que les decía, 4.340 millones. El reclamo que se ha hecho a nivel incluso de la Organización Mundial de la Salud, de la Organización Panamericana de la Salud, la Organización de Naciones Unidas, nuestros países, nuestros gobiernos, en el caso particular del gobierno bolivariano, que ha sido de alguna forma punzante en el reclamo para que a través de ese mecanismo COVAX le lleguen las vacunas a los países y con esto ir disminuyendo esta incidencia de mortalidad por millón de habitantes y además de ello lo que es la contagiosidad, disminuirla también cuando se está desarrollando la inmunidad comunitaria por las dos vías, la vía del contagio, pero también mediante la vía de la inmunización, de las vacunaciones. En Latinoamérica se han aplicado también vacunas, por ejemplo, ya les decía que México tiene más de 71.6 millones de vacunas aplicadas, Brasil más de 70.9 millones, Argentina más de 34.6 millones, Colombia más de 30 millones 200 mil, Chile 25 millones 600 mil, Perú 14 millones 800 mil, Ecuador 12 millones 600 mil y así van. Y en Venezuela estamos alrededor de 4 millones de vacunas. Estoy hablando de una cifra que reporta la Universidad Johns Hopkins, la Universidad de Medicina de Estados Unidos, son cifras muy concretas con respecto, en este caso, a las vacunaciones. De tal forma que, compatriotas, seguimos insistiendo. Ya hay una información por allí que nos llegó recientemente de que la Organización Panamericana de la Salud ha confirmado que Venezuela próximamente va a recibir 2.600.000 vacunas Sinopharm y 600.000 Sinovac entre el mes de agosto, este mes que está circulando, y el mes de septiembre mediante el mecanismo COVAX. Esta es una información que confirmó la Organización Panamericana de la Salud, que Venezuela va a formar parte de una ronda de entrega de vacunas prevista para el mes de agosto y para el mes de septiembre como parte de ese mecanismo COVAX, y que recibiría entonces, estamos informándole, unos 2.6 millones de vacunas de Sinopharm y 600.000 vacunas de Sinovac. El presidente de la República lo había señalado que durante el mes de agosto y mes de septiembre íbamos a recibir un impulso importante de las vacunaciones y de tal forma que podamos nosotros disponer lo más pronto posible de estas inmunizaciones, de esta vacuna y cubrir al máximo a nuestra población que lo está esperando para también en una condición de control de lo que es la contagiosidad y la letalidad, lleguen las vacunas para reforzar la inmunidad de nuestra población. En este sentido, vale el esfuerzo que está haciendo el presidente Nicolás Maduro, el Consejo Presidencial, el Ministerio del Poder Popular para la Salud, en ese enlace tanto con la Organización Panamericana de la Salud como también la Organización Mundial de la Salud. Hay un punto que rápidamente quería de alguna manera referirnos a un tema que es sencillo, es importante para el manejo de los pacientes que están contagiados por el SARS-CoV-2, o sea, el coronavirus, en el ámbito de lo que es la pandemia COVID-19. Me refiero al control de la saturación de oxígeno. Hemos dicho en otras ocasiones, y quiero insistir en esto, el control de lo que es la oxigenación del paciente convaleciente del coronavirus. Hay que controlarle la saturación, es muy importante, no lo perdamos de vista, utilizando los oxímetros de pulso, que son aparaticos que ya la gran mayoría del pueblo venezolano conoce
y también en los centros de asistencia médica debemos disponer, y se dispone en todo el país, de los oxímetros de pulso para el control, porque es peligroso que el paciente se esté desaturando y esté perdiendo la oxigenación, y muchas veces el paciente no da muestras clínicas evidentes de que tiene una insuficiencia respiratoria que se está desarrollando en este paciente. Y cuando se hace una prueba que está fuera del control, porque no se hizo el control debido a estos pacientes, nos encontramos con pacientes desaturados y en muy malas condiciones por deterioro orgánico, porque el oxígeno es el combustible de todas nuestras células, tanto el oxígeno como también la glucosa. Son fundamentales para el metabolismo celular de todos los órganos y de todos los sistemas. Si no tenemos una oxigenación adecuada, evidentemente que todos los trastornos, se genera un trastorno metabólico, trastornos enzimáticos, se acidifica el mismo organismo, y esa condición de acidificación en medios que van a generar trastornos metabólicos, insisto en decir, del funcionamiento de la célula, va a generar un deterioro orgánico y la falla multiorgánica que puede conducir al fallecimiento del paciente. La saturación de oxígeno se refiere fundamentalmente a que se está midiendo cuánto de oxígeno tenemos en la hemoglobina en la sangre del paciente. La hemoglobina es la proteína de los glóbulos rojos que van a transportar el oxígeno desde los pulmones a todo el organismo mediante el sistema circulatorio arterial. De tal forma que eso se debe medir en un paciente que tiene convalecencia de COVID-19, o mejor dicho, del SARS-CoV-2. La saturación normal debe estar en el orden de un 94 a 100%. Y recuerden que se utilizan, el oxímetro de pulso es un equipo que se utiliza para medir mediante un haz de luz, y con eso determina la saturación de nuestra sangre de manera digital, utilizándolo fundamentalmente. Algunos recomiendan que sea en el dedo medio de la mano dominante de la persona, mano derecha, mano izquierda, pero que sea una de las saturaciones mejores y más precisas, el dedo medio de quienes van a utilizar el oxímetro de pulso. Y con eso precisar muy bien y seguir la saturación de la persona. Y seguirlo, porque si hay un proceso de desaturación, inmediatamente hay que acudir a la consulta de una vez que se ha acudido en los primeros síntomas, los primeros signos que ocurren en el paciente, y hacer la prueba PCR, ¿no? El paciente en nuestro país se hospitaliza, pero hay pacientes que también se han manejado ambulatorio, pero si va a estar ambulatorio manejándose de una manera muy bien controlada, no olvidemos el oxímetro de pulso para hacer seguimiento de la saturación de oxígeno en nuestro cuerpo. Si el oxígeno si la persona o el paciente se está desaturando, está cayendo por debajo del 94, 93, 92, 90, 89, y a veces hay clínicas que la persona se siente mal, esa es una emergencia. No dejar pasar eso. Si el paciente se va desaturando, acuda inmediatamente a la consulta hospitalaria. Quería llamar la atención de este punto porque habitualmente no lo hemos cubierto, pero vale la pena que lo conozcamos fundamentalmente. Así que la atención que se llama es para que quienes no puedan tener o no dispongan del oxímetro de pulso, pues evidentemente acudan a los centros de atención médica. Y aquellos que tenemos un oxímetro de pulso, vamos a compartirlo. Si tenemos un familiar, un vecino, un amigo, una amiga, vamos de alguna forma, si no lo necesitamos, a prestarle el oxímetro de pulso para que haga su control. Y nosotros de manera solidaria podemos de alguna forma ayudar a nuestros compatriotas para que pueda hacerse seguimiento muy cerca, un seguimiento estricto de su oxigenación a nivel corporal. Bueno, hermanos y hermanas, que hemos llegado al final de este Parlamento abierto, exactamente número 713. No me resta más que agradecerles habernos acompañado
en este programa, en esta emisión. Y de una vez por todas los invito para que en la próxima semana nuevamente, nos volvamos a encontrar en otra emisión de Parlamento Abierto. Por lo pronto, síganse cuidando, sigan adoptando las medidas que ya conocen de prevención para evitar la contagiosidad por el SARS-CoV-2 y salir de lo que es la pandemia, ir derrotando a la pandemia COVID-19. Y que Dios me los bendiga y me los proteja a todos y a todas. Hasta la próxima.